Ahora sí se ve que cambia. Sí, doctor. Todos. Sí, sí, sí. Perfecto. Vemos la tabla entonces, que estamos viendo las características del receptor, ¿sí? ¿Se ve la tabla? Sí, doctor. Perfecto. Entonces, mire, sí ven el puntero también, ¿no? El puntero de color rojo. Yo también. Perfecto. Entonces ahora estamos bien. Decía, ¿no? Que cuando analizamos los receptores para cada prostaglandina, vemos que las isoformas para la prostaglandina E2 es la que tiene más variantes, ¿correcto? Aún más, podemos identificar que todas estas, o sea, todas las proteínas, todas las prostaglandinas dependen de proteínas metabotrópicas, o sea, de proteínas G. Pero cuando identificamos para la E2, miren, esta puede ser GQ, puede ser GS, puede ser GI, puede ser GS. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las isoformas de los receptores condicionan al tipo de proteína que vamos a estudiar, ¿correcto? Y ahí claramente podemos ver, mire, la importancia de los segundos mensajeros, ¿no? Entendamos que para el caso de las proteínas G o las metabotrópicas, utiliza segundos mensajeros. ¿Y por qué tiene relevancia el segundo mensajero? Bueno, tiene relevancia porque va a ser responsable de poder finalmente ocasionar la respuesta que se espera. Si yo espero una respuesta de repente de aumentar la síntesis de proteínas o de repente de bloquear una ruta específica, va a depender mucho de estas respuestas mediadas por segundos mensajeros. En el caso de los bloqueos, de hecho que no hay segundos mensajeros, ¿no? Porque están disminuidos. Pero en el caso de las activaciones o las modulaciones, estos van a estar aumentados, ¿sí? Si se dan cuenta también, y esto es otra característica, mire, la GS, mire qué tipo de segundo mensajero tiene, en comparación con la GQ, que tiene este tipo digamos, de sustancias que podrían funcionar como segundos mensajeros. Entonces, de ahí ya puedo decir que cuando hablo de una S, lo hemos dicho en varias clases, hablo de un efecto modulatorio, ¿no? Y este efecto modulatorio se relaciona mucho con simplemente la presencia del AMP cíclico, en comparación con la proteína GQ, que por ejemplo sus segundos mensajeros no solamente depende de el fosfoinositol trifosfato, el diacilglicerol, sino también depende de la concentración de calcio que se alcance. Y es que esto es muy importante porque si tenemos una concentración alta de calcio, vamos a poder ver todas las respuestas que se especifica para cada receptor, ¿no? Entonces, acá gran parte de los, digamos, de los mecanismos farmacodinámicos se está explicando ya. Entonces, mire, segundo mensajero, la distribución, decíamos. En farmacología nos interesa mucho la distribución porque es la única manera como podemos decir qué tipo de respuestas vamos a encontrar, por ejemplo, a nivel de músculo lisovascular, a nivel de pulmones, a nivel de útero, a nivel gastrointestinal, a nivel de corazón o riñones. Porque si sabemos dónde se encuentran y cómo están distribuidas, vamos a saber el tipo de respuesta que vamos a esperar. Y finalmente, estas prostaglandinas, las funciones, ¿no? De repente, indicar, decía que no todas son prostaglandinas. Por ejemplo, acá tenemos al caso del tromboxano 2. Y si vemos por qué es importante estudiar al tromboxano 2, se relaciona mucho con la agregación plaquetaria, correcto, y respuestas de vasoconstricción. Y esto es clave cuando, por ejemplo, se pierde la homeostasis de un vaso, ¿no? Si un vaso lo cortamos, se va a perder la homeostasia va a comenzar a salir los contenidos
Y para que se forme este tampón depende de los mecanismos que están propios de la hemostasia. Pero un mecanismo clave es la agregación plaquetaria, ¿no? Y esto es mediado efectivamente por el tromboxano 2. Y depende de una proteína GQ, ¿no? Entonces, esta tabla es la tabla que van a encontrar ustedes en la literatura que se encontraron, pero claro, una tabla de otro color, ¿no? ¿Correcto? Esta es de la literatura de Velázquez. En el caso de los leucotrienos y sus receptores, miren, estos tres leucotrienos son los más estudiados, por dos motivos. El primero es que están dentro de la parte de la fisiopatogenia, ¿sí? De respuestas crónicas a nivel respiratorio. Hablamos, por ejemplo, del asma, ¿sí? O de algunas enfermedades a nivel pulmonar obstructivas y crónicas, ¿no? Y por eso es que se ha estudiado mucho este tipo de, digamos, leucotrienos, porque conocer sus receptores ha permitido diseñar alguna estrategia farmacológica, ¿correcto? Mire, ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? A nivel cardiovascular y a nivel renal. ¿Serán importantes las prostaglandinas, los tromboxanos, los leucotrienos? Y ahí lo que ven en la diapositiva son las funciones que van a desencadenar, ¿no? Que van a cumplir. Por ejemplo, a nivel de pared vascular, va a estar presente efectivamente la prostaciclina, ¿no? Y a nivel, digamos, de plaquetas, hemos dicho el tromboxano 2 va a favorecer la agregación plaquetaria. Y cuando se producen estas sustancias, que lo ven acá como leucotrienos, el C4 o el D3, espera que estas respuestas que están asociadas a contracción, tanto de arterias coronarias como pulmonares, aseguren el funcionamiento fisiológico. A nivel renal, hablamos de la prostaglandina E2 y la prostaglandina E2, que son las responsables de, digamos, efectos vasodilatadores, aumentar el flujo renal, aumentar la diuresis y la secreción de sodio y potasio. Y a nivel de tromboxano A2 y F2-alfa, es muy importante estas dos para las respuestas asociadas a vasoconstricción y disminución del flujo renal, que esto se asocia con la filtración glomerular. Entonces, en este primer contexto estamos viendo cómo las prostaglandinas juegan un rol muy importante. Ahí también lo tenemos a nivel pulmonar, mire, cuando aparece en esta, digamos, la prostaglandina E2 o la I2, las respuestas que van a ocasionar, que están asociados con broncodilatación y disminución de las secreciones bronquiales. Y cuando decimos que estas prostaglandinas disminuyen y prevalecen otras, como los leucotrienos, se activan respuestas de broncoconstricción, aumento de secreción bronquial y una respuesta propia a una respuesta asmática, ¿correcto? A nivel central, creo que para nadie es raro que la prostaglandina 2 es la responsable de la hipertermia cuando se comienza a aumentar su producción a nivel del sistema ventrículo cerebral en el área preóptica del hipotálamo específicamente, ¿no? Que es la que se está encargándose de la regulación. A nivel periférico se dice que gracias a la prostaglandina E2, perdón, E1, E2 y prostaciclina, incluso los leucotrienos B4, permiten sensibilizar las terminaciones nociceptivas, ¿no? Y poder saber esta sensación de dolor, ¿correcto? O de alguna otra sensación como tal, ¿sí? Mira, a nivel reproductor ha jugado un rol clave en la luteólisis, ¿no?
Entonces estamos viendo que a nivel de sistema reproductor incluso ha sido muy útil para mejorar la motilidad y la contractibilidad del útero, ¿no? Que puede en algunos casos utilizarse para otros fines, como el caso del aborto. Entonces, a nivel del tracto gastrointestinal, también se ha visto que juega un rol muy importante, ¿no? Si recordamos, sobre todo la prostaglandina E2 a nivel de células epiteliales, es responsable de disminuir, por ejemplo, la producción de ácido clorhídrico y pepsina, ¿no? Que son dos sustancias a nivel gastrointestinal que pueden ocasionar daño o lesiones. Por eso hablamos de una gastritis, de una úlcera, ¿correcto? Entonces, estas prostaglandinas como la E2 y la I2 o la prostaciclina permiten mejorar las barreras de protección a nivel gastrointestinal, ¿no? Aumentando la mucosidad y la cantidad de bicarbonato. Por eso se les dice que estas tienen función citoprotectora, ¿no? A partir de este conocimiento, se va a desarrollar análogos, ¿para qué? Para poder tener esta misma función, ¿correcto? Y se ha encontrado que, por ejemplo, el uso de estos medicamentos que tienen propiedades citoprotectoras favorecen quizás la recuperación del paciente y evitan el desarrollo de una gastritis o una úlcera, ¿no? A la par, se ha visto también que, por ejemplo, un aumento significativo de tromboxano 2 o leucotrieno B4 podrían estar asociados con enfermedades inflamatorias a nivel de intestino. Entonces, el conocimiento, insisto, de la función base o fisiológica ha podido determinar en el desarrollo de ciertos medicamentos, ¿no? Entonces, esto va a ser muy importante para luego hablar de los medicamentos. Ahí tenemos algunas características de la famosa prostaciclina, en donde es importantísimo la famosa prostaciclina sintetasa, la que se encarga justamente de producir este tipo de prostaglandina. Y decimos que a nivel microsomal, específicamente en las células del endotelio vascular, van a estar bien, digamos, distribuidas, ¿no? Recordemos que estas van a producirse a través del ácido araquidónico, ¿no? Gracias a la participación de las famosas COX. De ahí que cuando vamos a hablar de AINES, de los mecanismos que implican cortar la inflamación, van a estar centrados efectivamente en cortar la actividad del COX-2, ¿no? Que sería la patológica, pero a la par van a quitar la función de la prostaciclina como tal. También se ha visto, por ejemplo, que la I2 permite regular el flujo renal, la liberación de renina, mire, una de las hormonas claves para la hipertensión, favorece el transporte tubular y de ciertos metabolitos para la regulación de la presión arterial, ¿no? En el caso del tromboxano 2 o el B2, estos dependen de la trombosintetasa y vamos a ver que se encuentran presentes, lo hemos dicho, a nivel de vasos, células y plaquetas, ¿no? A nivel de plaquetas tenemos, ojo, mire, la COX-1 y es la que explicaría que si la inhibimos, terminamos afectando la homeostasia, ¿no? Porque esta enzima favorece, ojo, la síntesis de
este tipo de prostaglandinas, la COX-2, ¿no? Entonces, acá ya encontramos algunos usos o algunas aplicaciones ya de los análogos a las prostaglandinas. Y como pueden ver, y también lo van a leer en Velázquez, porque esto está sacado de Velázquez, nos indican que cada especialidad utiliza un tipo de prostaglandina según la necesidad. ¿Y a qué nos referimos? Por ejemplo, si yo necesito una prostaglandina para mejorar o inducir el trabajo de la gestación, en algunos casos se ha visto que su uso en semanas, digamos, iniciales, en semanas o en las primeras semanas de gestación podría ser muy riesgosa. Porque en el caso del dinoprost, que es un análogo a la E2, tiene propiedades oxitóxicas, ¿no? Y cuando escuchamos esto de las propiedades oxitóxicas, significa que va a mejorar la contractibilidad del útero. Y esto es dosis dependiente, ¿no? Que si incrementamos la dosis, es tanto la contractibilidad del útero que podría terminar en un aborto. Entonces, el conocer la función base y los efectos adversos también ha permitido tener un grado de limitación de estos medicamentos. Mire, el misoprostol, que este creo ha sido uno de los fármacos más utilizados de forma indiscriminada, se desarrolló para dos especialidades. La primera, la gastroenterología, y segundo, urología, ¿no? Cuando se desarrolló en la especialidad de gastroenterología, buscamos prevenir la úlcera gastroduodenal en pacientes que tomaban ellos. O sea, para eso fue desarrollado. Eso fue la finalidad. Pero cuando comenzaron a modificar la dosis, terminaron induciendo trabajo de parto, ocasionando abortos. ¿Correcto? Para el caso de, por ejemplo, la urología, el misoprostol fue justamente para combatir la disfunción eréctil. También tenemos otras prostaglandinas que se utilizan en diálisis o en oftalmología, por ejemplo, a nivel de diálisis, por un tema de inhibir la agregación plaquetaria, quizás en aquellos pacientes que no toleran ningún otro anticoagulante, y este análogo a la prostaciclina, el famoso epoprostenol, ha permitido efectivamente que los pacientes se puedan dializar, ¿no? A nivel de oftalmología, el latanoprost, que es un análogo a la prostaglandina F2, se ha visto que este es muy útil en oftalmología para los tratamientos de glaucoma, ¿correcto? Y reducir esta presión intraocular. Entonces, con esto estamos, ojo, un poquito identificando que cada tipo de prostaglandina tiene una especialidad que nos va a indicar. Mire, en pediatría se sabe y se conoce que la presencia de la I2 y la E2 es clave, ¿no? Sobre todo para mantener el conducto arterioso feto-madre abierto, ¿no? O sea, puede haber intercambio, en este caso, de oxígeno para el feto que esté en desarrollo. Pero tras el nacimiento se tendría que cerrar, ¿no? Entonces, si no se cierra, vamos a tener problemas, ¿no? Entonces, partiendo de ese principio, es que estos cierres depende de prostaglandinas, ¿no? En el caso puntual de los análogos a la prostaglandina E. Y a partir de esta necesidad se desarrolló el alprostadilo, que es uno de los fármacos que se maneja para pediatría.
Bien, entramos al otro bloque que es los fármacos antihistamínicos. Y para el caso de los fármacos antihistamínicos, vamos ya a ingresar a ver el trabajo de aula, que esta parte la van a realizar en equipo, porque tenemos un primer caso de fármacos con propiedades antihistamínicas. Voy a proyectar acá, a ver, para poder ver el trabajo de aula. Un instante, por favor. Me imagino que ustedes ya lo han visto, ¿no? O sea, ya lo tienen a la mano, ¿cierto, chicos? Sí, doctor. Jóvenes, si me están escuchando, ¿no? Sí, doctor. Perfecto. Sí, sí, Entonces, doctor. a ver, ¿sí se visualiza? ¿Se visualiza lo que estoy compartiendo? Sí, sí se visualiza. Sí, doctor. Perfecto. Entonces, la dinámica es la misma, ¿no? Vamos a revisar las lecturas, los videos, quizás en esta parte de videos todavía no está actualizado en Canva, se va a actualizar para que ustedes lo revisen y sea también un poquito para que se puedan orientar en qué cosas deben estudiar. Y viene las lecturas, que sí lo tiene acá, en este caso la sesión de aprendizaje, ¿no? Y hay que prepararlo porque esto se va a tener que presentar, ¿sí? Y en la primera parte, mire, es un modelo de un caso estudio. Y decimos caso estudio porque vamos a analizar en función al contexto y ver la posibilidad de poder instalar un tratamiento, ¿no? Un posible tratamiento. Ojo, basándonos en lo que dice el caso estudio, ¿no? La condición. Y acá va a ser muy importante que ustedes cuando se reúnan en grupo puedan debatir, puedan analizar con la información que está, en este caso, anexada al trabajo de aula, poder decir que sí, es esta lo correcto, de repente alguien dirá que no, y finalmente llegar a un consenso, ¿no? Entonces, el primer caso de estudio es efectivamente sobre un caso de manejo de antihistamínicos. Luego, mire, tenemos la matriz, ¿no? La matriz de medicamentos. Y acá en la matriz tenemos para prostaglandinas y para, en este caso, antihistamínicos. Con esta matriz, ¿qué queremos también? Lo que buscamos con la matriz para el análisis de los medicamentos es poder identificar las características farmacodinámicas, por eso que colocamos primero que identifique las dianas farmacológicas, los mecanismos de acción que nos diga si, bueno, depende de una proteína metabotrópica, si es una GQ, si es una GS, es una GI. El AUC, que es la biodisponibilidad. Esto es muy importante, ¿no? Porque con la biodisponibilidad vamos a poder tener la certeza de cómo va a ser la respuesta cuando se utiliza el medicamento. El tiempo de vida media, para saber cuánto vamos a evaluar ese efecto. El metabolismo, que si bien es cierto, nosotros tenemos un control de metabolismo hepático, pero de repente utilizan otro metabolismo, otra forma como metabolizarse. Tal vez en el metabolismo encontramos que genera metabolitos que permiten potenciar la respuesta farmacológica, hay que mencionar, ¿no? El metabolismo, la biotransformación, la excreción, las reacciones adversas frecuentes. De repente solamente unas 3, no he especificado, pero 3 yo creo que son suficientes. Los usos clínicos para poder saber quizás en el caso de las prostaglandinas y los antihistamínicos ubicarnos, ¿no? ¿Para qué tipos de condiciones lo están utilizando? Hemos visto ya que las prostaglandinas lo maneja oftalmología, obstetricia, urología, gastroenterología. En el caso de los antihistamínicos también, porque recordemos que en los antihistamínicos hay generaciones, ¿no? Antihistamínicos de primera generación, segunda generación y tercera generación. Y estas generaciones se resume con el tema de que cada vez se hace mucho más específico para un tipo de receptor. Y decimos que cuando un fármaco no es específico para un receptor, vamos a encontrar un abanico de respuestas. Y terminamos diciendo que puede ser, tiene efectos sedantes, efectos hipnóticos, efectos antihistamínicos, efectos antieméticos,
efectos de inhibidores del centro del apetito. Entonces, por eso que nos interesa que usted pueda ver efectivamente cuáles son sus usos clínicos. ¿Sí? Y mencionar en la parte final 2 interacciones con relevancia clínica, ¿no? Tenemos entonces, decía, para el caso de las prostaglandinas y para el caso de los antihistamínicos. Mire, acá le hemos dejado una pregunta para que usted lo pueda llenar, ¿no? Dice, mencione de manera muy resumida, en 5 líneas, la información más relevante que usted encontró en la revisión de los análogos a prostaglandinas, que le motivó a poder seguir investigando, ¿no? No se quedó ahí, sino que comenzó a investigar un poco más. Entonces, ahí sí vamos a ver, ojo, de cada persona que encontró luego de la lectura que se hizo, ¿no? Y esto va a ser importante. ¿Se entendió, chicos? Esto lo van a hacer en este momento dentro de los trabajos que está programada para la sesión. ¿Sí se entendió, por favor? Sí, doctor. La fecha de entrega es hoy día, ¿verdad? En el Canvas aparece 10 de mayo. Sí, voy a aperturarlo hasta el día de domingo para que lo puedan hacer bien, pero necesito yo, cuando ingreso, por ejemplo, a la sala, a las pequeñas salas donde ahorita van a estar trabajando, necesito ver la interacción, necesito ver esos avances que verdaderamente sea producto del análisis que nosotros estamos declarando acá las fuentes las fuentes de consulta, ¿eh? No vamos a irnos a consultar, pueden consultar otras fuentes, pero primero empecemos con esto. En el primero tenemos un drive, en donde cuando van a ingresar les va a mandar a una carpeta donde hay capítulos sobre los temas y hay que revisarlo. El segundo es la DIGEMID, ya hemos hablado del Formulario Nacional de Medicamentos, que nos va a ayudar sobre todo para las indicaciones y para las reacciones adversas. Y el tercero es el banco de medicamentos, ¿no? El DRUBANG, que nos ayuda sobre todo a saber de repente algunos datos que no lo podemos encontrar en las referencias antes mencionadas. ¿Sí? ¿Se entendió, por favor? Sí, doctor. Muy bien, entonces si no hay ninguna pregunta, por favor. Doctor, sí, una pregunta. Sí, De escucho. parte de mis compañeros, están consultando sobre el material de la semana pasada y de esta semana. No nos aparece en el Canvas. O sea, las diapositivas de clase. Ahorita mismo lo veo para ver si tal vez no les he puesto visibles, ¿ya? Para poder activarlos. Doctor, y también, disculpe, los enlaces los enlaces de Zoom para las clases, ¿dónde los podemos encontrar? Porque yo, por ejemplo, y todas estas semanas he tenido compañeros personalmente para que me alcancen el enlace, porque no hay ni en Canvas ni en el banner lo encuentro. Ya, también voy a actualizarlas en Canvas para que entren por ahí, ¿ya? Ustedes van a entrar con los enlaces que están en Canvas de teoría, ¿sí? Ahorita probablemente cuando ya entremos a la sesión principal, van a actualizar su Canvas y va a salir ya los enlaces, para que no tengan problema, ¿ya Luis? Está bien, doctor. ¿Alguna otra consulta, por favor? Bueno, si no lo viera, entonces me confirman si sale la invitación y entramos a los grupos pequeños. Recuerden que esto es aleatorio, ¿sí? No tenemos una regla ni grupos definidos. Por eso vamos a ir monitorizándoles según cómo, en este caso, van avanzando, ¿ya? Bien, ahorita tengo, a ver, un total de 62. A ver, un instante, vamos a dividir. ¿Les salió la invitación, por favor, chicos? Sí, doctor. Sí, doctor. Perfecto, vamos ingresando